Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 1. En esta clase el contenido a relatar es Introducción al dibujo técnico y herramientas o útiles en dibujo técnico. Definición y funciones del dibujo técnico. Dibujo técnico es un sistema de representación gráfico de diversos tipos de objetos, con el fin de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, ayudar a elaborar su diseño y posibilitar la futura construcción y mantenimiento del mismo. Suele realizarse con el auxilio de medios de programas computacionales, conocidos como software, tanto especializados o directamente sobre papel u otros soportes de plano, como antiguamente se dibujaba todo el dibujo técnico a mano. Entonces, esta es su definición. No lo pueden olvidar. Deben recordarlo que la definición de dibujo técnico es un sistema de representación gráfico de diversos tipos de objetos con el fin de proporcionar información suficiente para análisis, elaborar su diseño y la posibilidad de una futura construcción y mantenimiento del mismo. El dibujo técnico tiene dos funciones muy importantes. La primera es comunicar la información en un momento dado. Y la segunda es registrar la información para ser utilizado en cuanto sea necesario. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que podemos a través del dibujo técnico comunicar algo en cualquier momento y a la vez registrar algo para que pueda ser utilizada, no sé, hoy mismo o tiempo más futuro de algo en específico, una pieza, un proyecto de un edificio, etcétera, etcétera. Entonces deben recordar que tiene dos funciones importantes, comunicar y registrar. Eso también no lo pueden olvidar. La información entregada puede ser leída o interpretada por cualquier persona ligada a las actividades tanto industriales como productivas, incluso siendo aquellas de diversas nacionalidades. O sea, a simple vista el dibujo técnico es un lenguaje de tipo universal. Clasificación de los dibujos técnicos. La clasificación y utilización de los distintos tipos de dibujo técnico se basan según una norma DIN número 159, que es una norma europea. Aclaramos que acá en Chile el Instituto Nacional de Normalización ha establecido que los planos se dibujan en un sistema que veremos más adelante conocido como ISO-E, un sistema europeo, que es utilizado en una gran cantidad de países y que ha adoptado el sistema métrico decimal como sistema de medida. Entonces, la unidad de medida que veremos en la mayoría de nuestros planos acá en Chile tendrán como sistema de medida el metro, el centímetro y el milímetro. ¿Ya? Eso también es clave y no lo pueden olvidar. Nuestros planos que veremos en el desarrollo del curso y en general en nuestra obra o trabajo son planos que vendrán con un sistema de medida que puede ser metro, centímetro o milímetro. La norma DIN, esta norma que establece los distintos tipos de dibujo técnico, 199, clasifica los dibujos técnicos atendiendo a cuatro criterios, que los veremos a continuación. El primero es según el objetivo del dibujo, el segundo es según la forma de confección del dibujo, el tercero es según su contenido y el cuarto es según su destino. Primer criterio, según el objetivo del dibujo. El croquis. El croquis, por definición, dice que es la representación a mano alzada respetando las proporciones de los objetos. Entonces, dentro de este primer criterio de según el objetivo del dibujo, encontramos el croquis. De cierto modo, un croquis es la representación que uno realiza a mano de un objeto, espacio o figura al cual uno trata de respetar sus proporciones, pero obviamente esto es a mano alzada. Dentro de los croquis existen croquis para un levantamiento, que ese es el más habitual y conocido, yo creo que por todos, ya que nos ha tocado en algunos casos medir, levantar no sé, por el espacio interior de mi habitación, de mi casa. Y bueno, cuando yo hago ese croquis, ese levantamiento, a eso le llamo un croquis de levantamiento. Y también nosotros, principalmente en arquitectura,
ocupamos croquis para conceptos, por ejemplo, orientaciones de sitios, zonificaciones, apertura y configuración espaciales. Entonces, según este objetivo del dibujo, los croquis entran como parte de este primer criterio. El dibujo. El dibujo es la representación a escala, con todos los datos necesarios para definir un objeto. Aquí nuevamente es hecho a mano y es la representación que tratamos de generarla de lo más posible, escalado posible, con los datos que nos entrega el objeto. Entonces, también el dibujo entra en la categoría de según el objetivo del dibujo. Visto el croquis, el dibujo, el tercer elemento que aparece dentro de según el objetivo del dibujo es el plano. Y que para nosotros, su definición dice que es la representación de los objetos en relación con su posición o la función que cumplen. Y es el plano el que vamos a tener que nosotros manejar y el que vamos a ver en detalle durante todo el desarrollo de este curso. Entonces, en síntesis, según el primer criterio, según el objetivo del dibujo, encontraremos el croquis, que es la representación a mano alzada, respetando las proporciones de los objetos. Encontraremos el dibujo como representación a escala, con todos los datos necesarios para definir el objeto. Y por último, y el más relevante para nuestro curso, es el plano, que es la representación de los objetos en relación con su posición o la función que cumplen. Segundo criterio, forma de confección del dibujo. Según la forma de confección del dibujo, tendremos el dibujo a lápiz, que es cualquiera de los dibujos mencionados anteriormente, puede ser un croquis, un dibujo o un plano, pero realizados a lápiz. Otra forma es el dibujo a tinta, que es idéntico al del lápiz, pero ejecutado a tinta. ¿A qué le llamamos ejecutado a tinta? Por ejemplo, cuando dibujábamos los planos dibujo croquis con tiralíneas, RapioGraph o cuando lo hacemos por computador. Ese entra en la categoría de forma de dibujo a tinta. La otra forma es el original. ¿Qué es el original? Es el dibujo realizado por primera vez y en general sobre un papel translúcido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros antiguamente el dibujo técnico, cuando generamos un plano, por lo general los planos se hacían en un papel llamado papel diamante, papel vegetal o poliéster, que es un papel translúcido, donde por lo general ahí lo dibujamos a tinta, con tiralínea, RapioGraph, también lo podíamos hacer con dibujo a lápiz, pero era el plano original, el primero, el que tenía el valor como que estaba cargado con todas las indicaciones del proyecto. Hoy en día, como por ejemplo, y para situarlo en la contemporaneidad que estamos y en la contingencia, les puedo decir que hay una empresa, sobre todo una concesión de agua de aquí de Santiago, que es Agua Andina, esta empresa de aguas, del grupo Aguas, es la que aún pide, cuando nosotros ingresamos un proyecto de sanitario me refiero a agua potable y alcantarillado, en que cuando el proyecto está listo para ser aprobado, debemos ingresar 3 copias de este plano, de este original. Tres copias en papel bond, que es el papel blanco ese que ustedes conocen, donde han visto los planos, pero también lo tenemos que ingresar la copia, el original, en un papel llamado poliéster, que es este papel translúcido. ¿Por qué? Porque ese original es el que ellos después escanean y guardan con el tiempo para tener como historial de los planos ingresados. ¿Ya? Entonces esto se sigue aplicando, al menos puntualmente, con esta empresa que es Agua Andina. El otro criterio, según su forma, es la reproducción. ¿Y qué es? Es la copia de un dibujo original, obtenida por cualquier procedimiento, o sea, la fotocopia. Cuando hablen de reproducción, es la fotocopia. Aquí están algunos ejemplos de, según la forma de confección del dibujo, dibujo a lápiz. Fíjense con mi dibujo a lápiz que estoy haciendo acá yo, un levantamiento de un recinto interior. Después el dibujo a tinta, cuando yo generaba mis planos, lo usábamos estos Rotring, que son los lápices tiralínea, que eran a base de tinta. Y generábamos estos productos. Y el original, aquí les muestro. Este es el original. Este es en un papel diamante, papel poliéster o papel vegetal que se llama. Este es el papel donde nosotros, imagínense, con estos lápices teníamos que generar estos dibujos. Entonces aquí tienen los 3 ejemplos, un dibujo a lápiz, un dibujo a tinta y un original.
Y recuerden que la reproducción es la copia de cualquiera de estos planos, principalmente el original. Tercer criterio, según el contenido. Según el contenido, vamos a encontrar que hay estos 5 tipos de dibujo. Yo les recalco que me basta con que aprendan los 2 iniciales. Primero, el dibujo general o de conjunto, que quiere decir que es la representación en su totalidad de una máquina de instrumento. Cuando le digan el conjunto, imagínense que es todo el proyecto, todo lo que compone esto, mi figura, mi máquina, mi instrumento, a eso, la totalidad de esto es el conjunto. Pero, en comparación, cuando le hablamos de dibujo de despiece, queremos decir que es la representación detallada e individual de cada uno de los elementos y piezas no normalizadas que constituyen este conjunto. Entonces, según el contenido, bajo mi criterio, es relevante que sepan y entiendan qué es un conjunto, qué es el todo y qué es un despiece. Cada parte me forman un conjunto. Entonces, estos dos son los que yo siempre doy mayor relevancia: el dibujo general o de conjunto y el dibujo de despiece. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, después está el dibujo de grupo, que es la representación de 2 o más piezas formando un subconjunto. Está el dibujo de taller o complementario, ya que empieza con indicaciones de detalle auxiliares para representaciones repetidas, y el dibujo esquemático esquema. Entonces, yo les vuelvo a reiterar: el dibujo general o de conjunto, que es el total de una máquina, de proyecto, herramienta, instrumento, etc. Y el despiece, que son las piezas, el detalle individual de cada pieza que compone este conjunto. Con esos dos que manejen en general para todo el curso es más que suficiente. Acá tengo ejemplos de según el contenido. Acá vemos el conjunto. El conjunto es esta unidad. Es mi pieza, en este caso una pieza mecánica completa, en donde ¿qué voy a encontrar? Las piezas que componen mi conjunto. Y cuando yo quiero detallar cuáles son las medidas y el detalle de estas piezas, voy a hablar de despiece. ¿Por qué? Porque aquí va a encontrar dimensiones, especificaciones directas de cada una de estas piezas. Pero ustedes con estas dos que entiendan, basta. Cuando entiendan qué es un conjunto y qué es un despiece. El cuarto criterio es según el destino. Según el destino, vamos a encontrar 3 tipos de dibujo. El dibujo de fabricación, que es la representación destinada para la fabricación de la pieza con todos los datos necesarios para su fabricación. El segundo, el dibujo de mecanización, que es la representación de una pieza con los datos necesarios para efectuar ciertas operaciones del proceso de fabricación. Y el dibujo de montaje, que es la que proporciona los datos necesarios para el montaje de los distintos conjuntos, ¿ya? Que constituyen a la máquina, el instrumento, el dispositivo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener claro también que a través del dibujo podemos representar lo que se nos pida, desde una pieza muy pequeña, una pieza de una máquina, hasta un edificio, que es lo que ustedes por lo general ven en sus trabajos. Ahora bien, visto la definición del dibujo técnico con sus funciones y la clasificación y uso de los dibujos técnicos, nos centraremos en los fundamentos principales del dibujo técnico. En los fundamentos principales del dibujo técnico encontramos que surgió de la necesidad de representar máquinas, piezas, herramientas y otros instrumentos de trabajo, ¿ya? Para poder representar estos instrumentos con precisión y en la forma más aproximada según como lo estamos viendo. Es llamado así porque es un tipo de representación usado por profesionales de una misma área, por ejemplo, el área mecánica, de arquitectura, de construcción, de ingeniería, etc. Es aquí cuando decimos que el dibujo técnico es un lenguaje universal, porque dentro de la misma área nosotros vamos a hacer el mismo método de representación y va a ser el mismo lenguaje. También el dibujante transmite la idea de las piezas dentro de las normas establecidas y no, esto tiene que tenerlo claro, no puede transmitir su gusto personal a través del dibujo técnico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que nosotros vamos a dibujar o representar son piezas, son máquinas, son construcciones, edificios que necesitan tener, están normadas, ¿ya? Entonces no puedo transmitir yo mi gusto personal a través del dibujo técnico. Y proporciona informaciones de fácil comprensión, o sea que utiliza números,
signos, letras o palabras. Por eso en los planos ustedes van a encontrar toda esta información de fácil comprensión. En cambio, y acá hacerle este hincapié, que el dibujo artístico no transmitirá la idea de un modelo a nadie para que ejecute piezas o objetos. O sea, el dibujo artístico transmite el gusto personal del artista que lo ejecuta. ¿Ya? Eso también tienen que tenerlo muy claro entre dibujo técnico y dibujo artístico. Ejemplos de dibujos técnicos. En ejemplos de dibujo técnico, uno de ellos es el dibujo técnico mecánico, en donde las figuras que les muestro a continuación, ustedes pueden ver algunos elementos que ya comienzan a hacerse conocidos o familiarizados con ustedes. Por ejemplo, aparecen estas líneas que tienen un trazo y un punto, ¿ya? Esas líneas las vamos a denominar ya, y ustedes tengan la noción de qué son las líneas de ejes de simetría. ¿Por qué le llamo eje de simetría? Porque es la mitad de esta pieza, que es simétrica para allá y simétrica para acá. Lo mismo ahí, tenemos otra línea de simetría, eje de simetría, acá, fíjense en toda la figura. También vamos a encontrar esta línea continua de borde, ¿ya? Esto le vamos a llamar que son las líneas de contorno, ¿ya? De lo que yo estoy viendo, lo que estoy cortando. Y también aparecerán líneas de achurados, donde imagínense cómo yo dibujaba esto a mano y achuraba esta pieza. Achurado me refiero a todas esas líneas a 45 grados que tiene esta pieza y que me indica que está cortada esta pieza. Si se dan cuenta, aparecen todas estas figuras. Este otro elemento que ya empezamos a familiarizarlo, como es el achurado. Entonces, eje de simetría, líneas de contorno, de aristas y una línea de achurado o achurado. También van a empezar a ver que cuando estos dibujos se le empiezan a agregar estas unidades que traen estas líneas con una unidad de medida ahí, esa es una cota, que también la vamos a ver en las futuras clases. Pero ya familiaricémonos con eso. Y aquí tenemos un ejemplo de dibujo técnico donde estamos representando una pieza en un corte y indicando cómo se compone completamente. Otro ejemplo de dibujo técnico mecánico, nuevamente el conjunto, aquí tenemos las vistas de este conjunto y acá tenemos todo el despiece, el detalle de despiece de todas estas piezas que arman mi conjunto. Y el que nos importa a nosotros principalmente es el dibujo técnico arquitectónico, donde ¿qué vamos a encontrar? Vistas con nombre y apellido, escala de identificación, características, por ejemplo, metros cuadrados, cotas, elementos de representación de la cotidianidad, puertas, ventanas, muros, mobiliario, etcétera, etcétera. Tendremos vista en elevaciones, vista en corte, etcétera, etcétera. Y este es el dibujo técnico arquitectónico. Todo este elemento de vista e información que los componen, el que nosotros le vamos a dar mucho énfasis y a trabajar y a aprender en el desarrollo de este curso. Para nosotros realizar los dibujos técnicos hay distintas herramientas o útiles que nos permitían el desarrollo de estos dibujos técnicos. El transportador es un instrumento que mide ángulos en grados y que viene por lo generalmente en dos presentaciones básicas. Un transportador con forma semicircular, gradado en 180 grados, y el más común es el circular, pero que tiene la limitación de que al medir ángulos de más de 180 y menos de 100 grados se tiene que realizar una doble medición. Este transportador en forma circular viene graduado a los 360 grados. Más adelante les mostraré cómo medir o indicar cómo medir con el transportador. Dentro de la herramienta y útiles de dibujo técnico, el más relevante es el escalímetro. ¿Qué es el escalímetro? Es un instrumento de medida o especie de regla especial cuya sección transversal tiene forma triangular. O sea, está la figura del escalímetro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de contener diferentes escalas en la misma regla. ¿Ya? O sea que en cada cara de mi escalímetro voy a identificar dos escalas. Voy a tener graduadas dos escalas. ¿Ya? Y esta escala se utiliza, este instrumento con la distinta escala, se utiliza para hacer dibujos a escala.
es decir, hacer dibujos en reducción, en ampliación o del mismo tamaño que el objeto real. Cuando veamos la materia de escala, entenderemos y detallaremos de mejor manera la escala graduada y el detalle con mayor claridad de este instrumento, herramienta útil de dibujo. ¿Ya? Y dependiendo de la marca, modelo y requerimiento, tendrá distintas escalas graduadas y colores de identificación. O sea que dependiendo la marca, modelo o requerimiento del escalímetro, tendrá distintas escalas graduadas y distintos colores, que pueden encontrarlas en orden distinto, ¿ya? Pero les dejamos muy claro que las escalas más utilizadas y sugeridas que deberían estar graduadas o cuando ustedes quieran comprarse un escalímetro son las siguientes: que tenga grabada la escala 1 a 100, 1 a 25, la escala 1 a 50 y la 1 a 125, y la escala 1 a 75 y la escala 1 a 20. ¿Ya? Esas son las escalas sugeridas cuando quieran comprarse o adquirir un escalímetro. Recordar también que se utiliza igual que una regla. Se comienza con el valor en cero y se contará hasta donde llegue la línea. ¿Ya? Y algo muy importante es recordar que lo que se mide con el escalímetro, los valores graduados, están representados en metros. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo a medida que avanza la clase. También, antiguamente, la regla T era otro instrumento muy utilizado, sobre todo en los tableros de dibujo técnico. ¿Por qué? Porque era un instrumento de madera o plástico que sirve, pero uno dice ahí servía porque se ha dejado de utilizar mucho, para trazar líneas horizontales, verticales y principalmente apoyar las escuadras. Porque yo, gracias a esta regla T, podía situar mi escuadra y podía generar lo que ustedes vieron anteriormente, esos achurados que yo nombraba, lo podía hacer gracias a mi regla T y mi escuadra. Entonces, sirvió mucho para poder apoyar la escuadra y poder realizar esa especie de distintos achurados con ángulos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se usa la regla T, se tenía que apoyar la cabeza en el instrumento contra el borde de un tablero. O sea, que tenía que tener de base un tablero de dibujos que antiguamente se utilizaba mucho y que hoy en día ya ha sido reemplazado, porque más adelante les voy a mostrar las herramientas actuales con las cuales se está haciendo y dibujando el dibujo técnico. A continuación de la regla T, los juegos de escuadras, ¿ya? Que eran las plantillas confeccionadas de plástico con la forma de triángulo rectángulo, ¿ya? Se utilizan dos tipos de escuadras. Una escuadra era la de 30, 60 y 90 grados, y la otra la de 45, 45 y 90 grados. Acá tengo la de 30, 60 y 90 grados, y acá tengo la de 45, 45 y 90 grados. Entonces estas escuadras me servían para hacer lo que yo les mencionaba anteriormente, los achurados, cuando yo quería hacer estas líneas con esa inclinación o con esta inclinación, etcétera, etcétera, me apoyaba en mi regla T y, por ejemplo, imaginemos hacer la regla T y aquí apoyaba yo mi escuadra para realizar los distintos trazos. Como lo dice muy bien acá, se utilizan para trazar líneas verticales, horizontales, perpendiculares e inclinadas, que en combinación con la regla T hacen que funcione de muy buena manera. Entonces este fue un complemento principalmente para trazar estas líneas verticales, horizontales, perpendiculares e inclinadas. Así dibujábamos antiguamente y utilizábamos estas herramientas de dibujo.
Yo creo que la mayoría también alcanzó a utilizar en la enseñanza básica o media el compás. Y este compás es el instrumento constituido por dos brazos articulados que en su parte superior se podía regular y separar para dar abertura a estos dos brazos. ¿Y para qué se utilizaba principalmente? Para trazar circunferencias y arcos. También se utilizaba mucho en dibujo técnico para la confección de circunferencias, arcos, etcétera, etcétera. Obviamente la herramienta puntual que nos generaba el trazo era el lápiz. Y el lápiz podía ser de forma redonda o hexagonal. Para dibujar se prefiere la forma hexagonal. Así se evitaba que rodara con facilidad por el tablero y fuera fácil girarlo durante el trazado que yo realizaba. Los lápices siempre se han clasificado según la dureza de la mina. Por ejemplo, cuando dicen HB, 2B, acá pueden ver la clasificación según color y grosor o dureza del lápiz. ¿Ya? Y el dibujante ha de escoger con cuidado la mina adecuada para la clase que quiera realizar. Bueno, generalmente estos lápices los podíamos utilizar para los tres tipos de dibujos que vimos, croquis, dibujo, plano, y con distintas durezas generaban distintas características de trazos, ¿ya? Pero eran relevantes en el periodo de dibujo técnico. Y hasta el día de hoy, para las personas que son amantes del dibujo, lo utilizan y claro, ya saben cuál utilizar dependiendo lo que quieran hacer y dibujar. Acá le adjunté un cuadro en donde aparece la denominación, la dureza del lápiz, con su descripción directa y para qué se usaba principalmente. Ya esto se los dejo como anexo para quienes están interesados o les gusta el dibujo, pueden tener este cuadrito resumen donde saber cuál es la denominación de los lápices y para qué se usaban principalmente según su dureza. También en lápices, los que jugaban un rol muy relevante son los Rapidograph de marca Rotting o los estilógrafos tiralíneas, ese es su nombre, donde encontrábamos puntas disponibles que iban desde la más fina de un 0,1 milímetro hasta una más gruesa de 1 milímetro de espesor y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí, como les menciono, está el abanico completo de las opciones, del 0,1 al 1 de espesor, donde cada de estos lápices tenía un color y representaba un espesor, y esta era la caja donde nosotros, por lo general, cuando dibujamos a mano, con estos papeles vegetales, translúcidos, o poliéster que lo conocemos, o Abel Diamante, venía nuestro kit con estos tres lápices de un espesor 0,2, 0,4 y 0,8, un lápiz a mina, un portaminas, una cajita de minas, una goma que podía borrar esta tinta y la carga de mi lápiz. Con esta cajita yo era el kit básico de un dibujante técnico de los años anteriores. Con esto yo tenía que realizar todos los planos con distintos espesores. Yo realizaba las configuraciones de líneas más finas, más gruesas y distintas representaciones. Esos espesores de línea y todo lo vamos a ver en clases más adelante. También tienen que tener en consideración que las letras y los números eran normalizados, ¿ya? Porque una de las características del dibujo técnico es que debe ser de fácil de entender, por lo tanto es importante que usen letras y números normalizados. Ya, característica de la escritura normalizada es que debía ser legible y uniforme. En la escritura y la representación se usan líneas del mismo espesor, ¿ya? Y la escritura podía ser vertical o con una inclinación hacia la derecha. Fíjense, todo esto que uno hacía, todos estos textos que generaba tenían que tener dimensiones, tenían que estar normalizadas, alturas, tenían que tener alturas cuando eran mayúsculas, minúsculas, etcétera, etcétera. A esto nosotros le llamamos letras y números normalizados. Y todo esto lo teníamos que hacer con otra herramienta que vamos a ver a continuación. Aquí están las famosas reglas que también forman parte de los útiles y herramientas que utilizábamos en dibujo técnico, donde los normógrafos, la primera que les muestro acá, es con las reglas que nosotros utilizamos para realizar los distintos tamaños de texto y con el lápiz que correspondía. Entonces, gracias a los normógrafos, nosotros podíamos generar lo que van a conocer más adelante, que son las viñetas y los textos de información de los planos. ¿Ya? También utilizábamos las cerchas, que era principalmente para hacer trazos con curvas, de distintas curvas que no podíamos hacer de simple manera a mano. También cuando necesitábamos hacer círculos, ocupábamos la plantilla de círculos, donde encontrábamos una variedad de círculos con distintos diámetros y medidas que nos permitían dibujar, no sé, en este caso
lo que podría dar ejemplo, los ejes, dibujar ejes, le dibujaba mi círculo dependiendo de la escala que estaba dibujando, dibujaba un círculo de distintas medidas y generaba mi eje. Y también para ambientar las plantas, principalmente la arquitectura, existía esta herramienta que es una regla conocida como plantilla de muebles, donde tenía también círculos, cuadrados y lo principal, que su nombre lo dice, eran muebles para ambientar mis plantas de arquitectura, que también como les mencioné anteriormente, la vamos a ir conociendo más adelante en la materia correspondiente al curso. Pero como vieron, encontramos normógrafos, cerchas, plantillas de círculos y plantillas de muebles que nos permitían trabajar y utilizar como útiles en dibujo técnico. Mencionadas las herramientas que podríamos decir han ido quedando atrás en el paso del tiempo, salvo el escalímetro, les voy a mencionar como materia adicional al curso las nuevas herramientas que actualmente nos entregan la posibilidad de tener estos dibujos técnicos de manera más inmediata, rápida y de fácil producción y reproducción. ¿Ya? Esta herramienta se la vamos a mencionar a continuación. En la actualidad, el dibujo de planos lo realizamos asistido por un computador. O sea, que hay software o programas computacionales que nos permiten desarrollar todo tipo de planos. Hoy en día, aquí en Chile, y según mi criterio a nivel nacional, los tres software que van en la vanguardia y en la primera línea de software de dibujo vendría a ser el AutoCAD, orientado principalmente a las dos dimensiones, también permite la posibilidad de dibujar en tres dimensiones, y el Revit, que son de la misma familia, en este caso la familia que los confecciona Autodesk. ¿Ya? La diferencia del AutoCAD con el Revit es que el Revit es un programa computacional, un software de dibujo que permite dibujar en 2 y 3 dimensiones, pero dándole énfasis principalmente a poder dibujar todo, modelar todo en 3 dimensiones y tener resultados más rápidamente. También, y como competencia de la otra familia del Autodesk, está Graphisoft, que principalmente su nombre de software es el ArchiCAD. Este ArchiCAD también es muy parametrizado, pero mucho más simple de operar que Revit y con muchas ventajas para el desarrollo de planimetrías y de modelos de arquitectura. Entonces, en arquitectura hoy en día tenemos estos tres software de dibujo que van en la vanguardia y que yo se los menciono para que el que esté interesado los pueda investigar, ver sus características puntuales, lo puedan instalar, descargar, instalar y dibujar, que es son grandes herramientas para poder llevar a cabo proyectos particulares, personales y tener esta herramienta como uso práctico de dibujo técnico. Por ejemplo, acá les muestro un dibujo asistido por computador, una lámina o planimetría de arquitectura, donde todo lo confecciono a través de mi computador y mi software computacional, ¿ya? Donde me permite hacer plantas, cortes, elevaciones y todo de manera más inmediata y más rápida. Ya para terminar, y una vez desarrollados nuestros planos en nuestros software computacionales, necesitamos la impresión de estos planos. ¿Dónde lo hacemos? Para esto utilizamos el plotter, que más adelante vamos a ver su definición, pero en el plotter nosotros en esta herramienta periférica o máquina periférica es la que nos permite nosotros poder plotear esta lámina de gran tamaño que contienen nuestro plano. Y también cuando necesitamos cosas más puntuales, algunas fichas o planos de menor tamaño, está la impresora, que vendrían a ser nuestras herramientas actuales que nos permiten tener nuestros planos impresos. Dicho esto, agradezco la atención a la clase número 2 y quedan invitados para la siguiente clase. Buenas noches.